Recuerda suscribirte y activar la campana para mantenerte informado. Así comienza nuestro día Mundo Hoy. Déjanos tu opinión al respecto. El coronavirus tiene todo el potencial para convertirse en una pandemia, pero el foco debe estar en su contención. Este lunes, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, apremió a los gobiernos a prepararse para esta posibilidad. Según las cifras más recientes del CDC, la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos, 2.618 muertes ya van por el coronavirus y más de 79.300 casos confirmados a nivel global. Fuera de China se han registrado 2.069 casos en más de 28 países y territorios, además de 23 muertes. En el aeropuerto de Milán extremaron las medidas de prevención luego de que aumentara la cantidad de muertes en Italia. 7 personas murieron. Este lunes sumaban 219 casos. Los estantes vacíos dan cuenta de la preocupación de la gente sobre cuál puede ser el futuro cercano. La escasez era especialmente visible en el área de enlatados, pasta y bizcochos. Ni máscaras faciales ni líquido antiséptico hay en farmacias o en Amazon, según relataron algunos compradores. Y el carnaval de Venecia fue suspendido luego de encontrar 2 casos de coronavirus en esa ciudad. Las reuniones públicas y privadas fueron prohibidas hasta el 1 de marzo, según anunciara el gobernador regional Luca Zaia. Las escuelas, las universidades, los museos van a permanecer cerrados en toda la región del Véneto, en el noreste del país. Pero la ansiedad por las compras no solo se observa en Europa. En un mercado de Corea del Sur, la fila para comprar máscaras faciales era kilométrica este lunes porque las vendían a mitad de precio, según reportara un medio local. Corea del Sur puso en máxima alerta a sus autoridades desde este domingo. La medida permite enviar recursos adicionales a las zonas más afectadas por el virus, que son la ciudad de Daegu y en el condado de Cheongdo. La Organización Mundial de la Salud mencionó la palabra pandemia, ¿no? El mundo debe prepararse, escuchen bien, ante el potencial caso de pandemia por el coronavirus. Pero ¿cuál es su significado exacto en términos sanitarios? El doctor Elmer Huerta, experto en salud pública, nos acompaña a esta hora. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, Guillermo. Bien, gracias. Buenas tardes a todos. Pandemia, ¿qué significa para un experto y qué debe significar para el público en general? Claro que sí. Son 3 escalones que nos ponen en contexto la respuesta a tu pregunta, Guillermo. Brote, epidemia, pandemia. Brote significa que aparece un número no esperado de casos de alguna enfermedad infecciosa en una región geográfica determinada. Para hablar de este tema del coronavirus, cuando aparecieron estos 50 y tantos casos en gente en un mercado de animales en Wuhan, eso era un brote. Pandemia es cuando el brote empieza a multiplicarse en una zona geográfica y abarca ya una región determinada. Eso es lo que estamos teniendo en este momento. Una epidemia en la China, en donde están el 97.5% de todos los casos y el 99% de las muertes. Epidemia. Cuando ya esta epidemia empieza a formar brotes, y esta es la palabra clave, brotes que acabamos de aprender, en otros países del mundo ya empezamos a hablar de pandemia. Pan significa completo, una pandemia, y si estos brotes forman epidemias, pues entonces obviamente ya es una clara pandemia, Guillermo. Quiere decir que ahora estamos todavía dentro del concepto de epidemia, ¿no? Exactamente. Doctor, cuando estuvimos hablando mucho sobre esto, y siempre se lo compara con el SARS, ¿no? O la gripe aviar. Esos casos que eran muy relativos sobre todo a China y al sudeste asiático. ¿Cómo va cambiando el tema del avance de esta enfermedad con respecto a su perspectiva? Mira, qué importante tu pregunta, Guillermo. El concepto de tu pregunta se refiere a lo que se denomina en salud pública el comportamiento de una epidemia o la dinámica de una epidemia. Así como una persona tiene un comportamiento agresivo, otra es más pasiva, otra es más taciturna, las personas, las pandemias, o las epidemias en este caso, también tienen un comportamiento. El comportamiento del SARS y del MERS fue agudo, rápido, infectó, pero luego inmediatamente su comportamiento hizo que desaparezca y ahora no tenemos casos. El comportamiento de esta
epidemia, lo que nos ha mostrado es que tiene una facilidad muy grande para contagiar y para formar brotes nuevos. Entonces, China ha hecho un excelente trabajo en contener todo. Es como una olla de presión, Guillermo, que está hirviendo adentro y está el vapor saliendo, pero ya no puede más. Entonces, ese vapor, lo has reportado, está en Italia, en Corea del Sur y en un país que preocupa muchísimo, Guillermo, que es Irán. Y fíjate, ¿te acuerdas que hablábamos hace un par de semanas cómo el mundo está presenciando en vivo y en directo cómo una epidemia se desarrolla? Pues ahora lo que vamos a ver en las próximas semanas es cómo esta epidemia está afectando a países pobres como Irán, Afganistán y a los países aledaños y a países ricos como Italia, Suiza, en donde de repente los casos van a empezar a saltar. Ahí vamos a ver lo que decía el director de la OMS, Guillermo. Países, ministros, ministras de salud, prepárense por favor, porque esto puede llegar a sus tierras. Ya está en Europa, ya está en Asia, ya está en el Medio Oriente, veremos a dónde va esta epidemia, que estoy seguro que va a llegar a ser una pandemia. Así, está seguro, porque la OMS dice con el potencial, es decir, que hay signos que lo podrían convertir y el tiempo es el que va a decir. Doctor, ¿qué pasa si, por ejemplo, un familiar suyo o algún amigo le dice, en el mes de marzo, estamos en febrero, ¿no? Sí, vamos a decir, el mes de abril tengo que ir a Europa, voy a ir a Francia. ¿Debería cancelar el viaje o no? ¿Usted qué piensa? Mira, Guillermo, cuando se examinan el desarrollo de estas epidemias, de este tipo de... es como mirar el clima. ¿Cuántas veces nos han dicho los meteorólogos, miren, va a nevar, y cuando llega el día no pasa nada? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Ir día a día. Y lo hemos estado diciendo desde el comienzo. Día a día se van produciendo los hechos y día a día vamos viendo el comportamiento. Y la razón por la que me he atrevido a decirte que esto se va a convertir en una pandemia es porque ya son cientos de casos los que están en Corea, ya son cientos de casos los que están en Italia, van a ser cientos de casos los que van a estar en Irán. La prensa asociada reporta hoy día que han habido 50 fallecimientos en Irán. Entonces, ya está saliéndose de las manos y entonces ya técnicamente es una pandemia y por lo tanto lo que tenemos que hacer todos, Guillermo, y esto es muy importante, es entender la enfermedad. Esta enfermedad es como una especie de gripe fuerte. 85%, y esto es importante, perdón, 80% de la persona, Guillermo, se recuperan sin ningún problema. Es más, es como un resfrío para ellos. 80%, la gran mayoría. 15% van a presentar a la semana de enfermedad una neumonía y pueden necesitar hospitalización. 15, 80 más 15 son 95. El 5% restante, Guillermo, ese sí se va a presentar con una enfermedad muy grave de los pulmones y falla multisistémica. Esas personas, ¿quiénes son? Mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, con cáncer, con HIV, con bronquitis crónica, con presión arterial, con diabetes, que tienen sus sistemas debilitados. Entonces, esto va a ser una prueba para los sistemas de salud para que puedan proteger a esas poblaciones vulnerables. Los demás, el 80%, se recupera como si fuera un simple resfrío. Qué importante este último comentario, doctor, porque lo pone no solo en números, sino en perspectiva precisa en cuanto a los grupos. Ante la duda, si hay un episodio de gripe, hacerse ver por el médico, me imagino que será la recomendación. Y hay un asunto más, Guillermo, disculpa que te interrumpa, sí. Hay un asunto también muy importante. Dicen, por ejemplo, ¿por qué no hay casos en América Latina? 0. ¿Por qué no hay casos en África? 0. Algunos expertos dicen, ¿será porque no se están haciendo las pruebas? Y de repente los casos se están confundiendo como de gripe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De repente ya está en nuestras ciudades dando vueltas. Lo que hay que hacer para todo caso de gripe en la prevención. Número 1, aprende a toser y a estornudar. Con un papel descartable, una servilleta, y cúbrete la boca y la nariz para que los pedazos de moco no salgan alrededor. 1. 2. Si estás enfermo, quédate en tu casa, no salgas a contagiar al resto. Y tercero, debido a que el virus se puede quedar en las perillas de las puertas, los pasamanos de los ómnibus, etcétera, lavarse las manos constantemente. Guillermo, esas son las 3 medidas de precaución que todos deberíamos estar haciendo. Recuerda suscribirte y activar la campana
para mantenerte informado. Así comienza nuestro día mundo hoy. Déjanos tu opinión al respecto.